Aquí está. Entonces, tenemos diferentes tipos de distribución, ¿no? De carga eléctrica. Bien, ahí disculpen la letra que no me salga tan bonita. Entonces, existen, digamos, tres tipos básicos de distribución de carga, ¿no? Que son eh, me pone un poquito lento esto, ya, que son básicamente la lineal, la superficial y la volumétrica, ¿no? Obviamente la volumétrica, pues es la más general de todas, ¿no? La lineal, pues es la tenemos cuando eh, hay hilos conductores, alambres, ¿sí? De alguna forma determinada. O sea, cuando el ancho del elemento que tiene la carga es mucho menor que el largo, ¿no? O sea que básicamente se puede considerar algo unidimensional. Superficial, bueno, pues el nombre lo dice, ¿no? Es cuando tenemos una superficie con carga, que puede ser, no sé, una lámina, algún cascarón de alguna forma determinada, un tubo, bueno, esos tipos de distribuciones y bueno, principalmente en ese caso, ahí está. Entonces, no, no me responde mucho esto, que voy a tener que hacer, recurrir un poquito a la fuerza bruta, porque esto no lo necesito ahorita. Ujú. A ver si eso me mejora un poquito la. Bien. ¿Mm? Ah, no quiere. Perdón, esto no me responde ahorita. Ah, ya quiso. Bueno, entonces, básicamente esta es una distribución unidimensional. Esta es en dos dimensiones y obviamente esta ya tiene que ver con tres dimensiones, ¿no? Entonces, ahorita la que quiero yo tratar con ustedes es básicamente la distribución lineal de carga, algo simple. Eh, los que estén en bachillerato posiblemente puedan seguir esto. Los que estén en secundaria, no se preocupen si no pueden seguir muy bien esto. Al fin de cuentas, yo lo único que quiero hacer ahorita es justificar a lo que quiero llegar y ya con lo que obtengamos ya podemos hacer más cosas, ¿no? Que es lo que me interesa, es lo que vamos a obtener ahorita de la deducción que voy a hacer ahorita. Ujú. Bien, entonces supongamos que tenemos lo siguiente. A ver, a ver. Oh, ¿se resiste esta cosa a funcionar? Perdón.
Mm, no quiere. uh, a ver, ya no quiere agarrar esto. Ah, ya. Mm, A ver, déjenme detener esto. Vamos a cambiar de. Así este si quiere. Espérenme tantito, ¿eh? Ujú, ok. Esperemos que este sí funcione. Mm, Espérenme. Tengo unos problemas técnicos. No, hay que recurrir a este otro. Ya perdimos algo de tiempo con esto, pero bueno. Entonces, imagínense ustedes que tenemos eh, ujú, ujú, bien.
Entonces, imagínense que tenemos un alambre. Ujú. Un alambre de que tiene longitud L, ¿no? Entonces, esto tiene una longitud L. Ujú. Y nosotros queremos calcular la intensidad del campo eléctrico en algún punto por acá. Aquí, un poquito más para acá. Ujú. Este sería el punto en el cual nosotros queremos calcular el campo eléctrico. Ujú. Bien, a cierta distancia. Y suponemos que el alambre tiene una distribución uniforme de carga. Entonces recuerden que en este caso, cuando se tiene una distribución lineal de carga, se suele utilizar una función que le llamamos densidad lineal de carga. Ujú. La densidad lineal de carga, que bueno, por lo regular se suele utilizar la letra lambda, ¿sí? Y esto lo que te dice es cuánta carga tienes tú por unidad de longitud. Ujú. Para ser más precisos incluso, lo que se suele hacer es escribir esto como en forma diferencial, ¿no? La derivada de la carga que hay por unidad de longitud o respecto del diferencial de longitud, ¿no? Bueno, entonces, esto en principio es esta lambda en principio es una función de la posición. ¿Sí? Que en cada lugar puede haber diferente cantidad de carga, no tiene que ser una distribución homogénea, pero en este caso vamos a considerar que es una distribución homogénea de carga, o sea, longitudes iguales van a contener misma cantidad de carga. Ujú. Entonces, en este caso, lo que se suele decir es que tenemos una densidad constante. Vamos a llamarle lambda cero y este es constante. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la condición que tenemos. Entonces, para poder hacer el cálculo, pues nosotros necesitamos utilizar eh, digamos, lo podemos hacer por diferentes medios, ¿no? Pero por lo regular se suele hacer el cálculo directo. Ujú. A partir de, no sé si ustedes estén familiarizados con esta ecuación para el cálculo del campo eléctrico, ¿no? Que dice que el campo, dependiendo de la posición, es igual a uno sobre, bueno, la constante K que se suele usar o que es equivalente a 4 pi epsilon cero, ¿sí? Y en este caso, cuando tenemos una distribución de carga, lo que se hace es dividir en pedacitos del mismo tamaño esa distribución y considerar que cada uno de esos pedacitos tiene una cantidad de carga de Q. Ujú. Y cada uno de esos pedacitos lo que va a hacer es contribuir con una pequeña cantidad de campo justamente en este punto. Ujú. Una pequeña cantidad de campo del D. Ujú. En este puntito. Entonces, básicamente te va a dar esta contribución y bueno, ya saben, eso tiene que estar dividido entre la distancia que hay desde este pedacito hasta el punto donde quieres calcular el campo, que vamos a ponerlo en verde mejor, el punto. Ujú. Y bueno, y la distancia, pues vamos a llamarle la distancia R. Ujú. Así vamos a llamarle a esta distancia R mayúscula y la distancia que desde aquí hasta acá. Ujú. Y bueno, obviamente recuerden que esto sería de la distancia al cuadrado. Ujú. Pero hay que agregarle un vector unitario porque a fin de cuentas esto, este, eh, pues es un vector, ¿no? La intensidad del campo eléctrico es un vector, entonces esto debemos de multiplicarlo por, como les digo, por un vector unitario, pero ese vector unitario pues resulta que si ustedes recuerdan cómo se define todo vector unitario, pues puedes utilizar como un vector, ¿sí? Dividido entre
entre la distancia, entre la magnitud de ese vector, en este caso el vector R, ¿sí? Sería el vector que une a esto con este punto. Ujú. Y la distancia, pues, es su magnitud. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? También este se le suele llamar el vector relativo, ¿no? El vector que hay entre dos puntos del espacio. Ujú. Bien. Ahora, recuerden, este vector relativo también suele ser escrito en términos de dos vectores de posición. Ujú. En este caso, depende de dónde pongamos nuestro sistema de referencia, ujú, pues es como vamos a definir esos dos vectores de posición. Entonces, vamos a suponer que nosotros ponemos nuestro sistema de referencia justamente, digamos, en el punto más cercano, ¿sí? A el punto donde estamos, donde queremos conocer el campo, ¿sí? Aquí tenemos vamos a poner aquí el origen. Ujú. Entonces, pues bien podemos decir, bueno, si acá tenemos el eje X respecto de eso, ujú, y hacia arriba tenemos el eje Y, ¿no? Ujú. Y o Y, como quieran llamarle. Ujú. Entonces, este sería el eje Y y este es el eje X. Ujú. Entonces, en función de eso, siempre podemos nosotros proponer dos vectores. Un vector que va a ir hacia el punto donde nosotros queremos medir el campo, que sería este. Ah, ujú. Sería este vector, ujú, que usualmente se suele llamar el vector R. Ujú. Y el otro sería el vector que va hacia el punto, el vector que va hacia el pequeño elemento, ¿sí? Que estamos tomando como muestra para poder determinar el campo, ¿no? El pequeño elemento que tiene, como les digo, que estamos usando como muestra. Bien, entonces, a partir de eso, pues nosotros podemos reescribir el vector R, ujú, simplemente como la diferencia del vector R menos el R. Ah, espérate, que este no les dije cómo se llamaba, ¿verdad? Este vamos a llamarle el vector R'. Siempre vamos a primar los vectores que vayan hacia lo que nosotros llamaremos las fuentes, ¿no? Fuentes del campo, ujú, que pueden ser, como les digo, un pequeño elemento, ¿no? Bien, entonces déjenme ponerle color amarillo a esto, para que se distinga un poquito. Bien, entonces, eh, con esto pues ya podemos reescribir, obviamente, nuestro... Ujú. Entonces, esta ecuación la podemos reescribir así, ¿no? Como de en R igual a 1/4 pi epsilon cero y el diferencial de carga. El diferencial de carga, como está aquí y está indicado por la posición primada, entonces este también lo vamos a poner primado, ujú, dividido entre R menos R prima. Ujú. Y bueno, obviamente haciendo la sustitución, pues nos va a quedar esto, ¿no? Aquí arriba nos va a quedar la diferencia de los dos vectores de posición y la dividido entre la magnitud de la diferencia y elevado al cubo, obviamente, ¿no? Porque estamos juntando estos dos R's, ¿no? Y al juntarlos, pues te queda el cubo. Ujú. Bien, ahora, la idea es conocer el campo total, ¿no? Bien. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es expresar todos los elementos que tenemos en esta ecuación en términos de el sistema de coordenadas que estamos nosotros empleando, ¿no?
Entonces, obviamente tenemos el vector R, el vector R', y además, recuerden, tenemos la lambda, ¿sí? La lambda, ujú, que tiene un diferencial de longitud aquí. Entonces, también tenemos que, perdón, la razón de nosotros introducir esta cosa es para que donde nosotros tengamos el diferencial de carga, ¿sí? El diferencial de carga, nosotros podamos sustituirlo por la función de densidad de carga, que como les dije, va a depender de la posición, en este caso de la posición primada y del diferencial de longitud. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es despejar de esta definición el dr, ¿no? Lo pasamos para el otro lado de la ecuación. Ujú. Bien. Entonces, obviamente, y ese dr como está asociado al diferencial de carga, pues le ponemos, lo primamos, ¿no? Bien. Entonces, quiere decir que también el dl es necesario e imprescindible escribirlo en términos de las coordenadas que nosotros tenemos. Bien. Entonces, si nosotros estamos utilizando aquí en este caso, el sistema de coordenadas más conveniente para hacer cálculos sería el sistema de coordenadas cartesiano, ¿no? ¿Sí? Y en ese sistema de coordenadas, pues este punto donde vamos a medir el campo, pues va a estar en cierta posición y, coma cero, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, ¿no? Y por ejemplo, este otro punto donde está la carga, pues vamos a decir que está eh, en la coordenada x prima, coma cero, ¿no? Para y va a ser cero. Pero además, hay que tomar en cuenta que esto tiene una dimensión determinada, una longitud, este pequeño elemento de carga, ¿sí? Y ese, que es el dl, pero como lo tenemos que asociar con el sistema de coordenadas en el que estamos usando, para que esté todo ligado y esté todo, para que todo tenga relación, entonces, pues recuerden, como esto, la coordenada que tenemos aquí es x, y de aquí hasta acá tenemos una x prima, entonces una pequeña variación en x, pues va a ser una de x prima, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es una pequeña variación en la longitud. Entonces, nosotros ya podemos escribir esto en esos términos, ¿no? Por ejemplo, el R, pues no va a ser otra cosa más que la x prima, pero no hay que olvidar que como son vectores, entonces necesitamos agregarle la base, ¿sí? Los vectores base. En este caso, no hay que olvidar, ¿sí? Que en el sistema cartesiano, los vectores base empleados son, vamos a poner este y este, son unitarios. Ujú. ¿Qué significa tener un vector unitario? Ujú. Bueno, significa que pues, es un vector que tiene longitud uno, ¿no? Tanto la i como la j, si nosotros determinamos la magnitud de estos, pues es por definición es uno, ¿no? Entonces, básicamente lo único que tienen es dirección, ¿sí? Bien, por eso es que esto al ser uno, al multiplicarlo por la x, pues te va a dar todo el vector que va de aquí hasta acá, ¿no? Bien, luego tenemos espérame, ¿qué estoy haciendo? Aquí ya hice algo mal. No, ya hice esto. Ah, momento. Ya hice esto mal, ¿no? No, el vector R es el que va de aquí para acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos que este es Y y esto que está aquí es J, ¿no? Ujú. Bien. Y ahora sí, en el R', que es el que va de aquí a acá, pues obviamente la magnitud sería X' y el vector unitario sería la Y. Y el DL sería, en este caso, simplemente dx'. Ujú. Bien.
Recuerden que este pequeño elemento que estamos nosotros eligiendo, el que estamos utilizando, este de X, lo podemos poner realmente donde sea, ¿no? Siempre y cuando esté a lo largo, en algún lugar a lo largo del, del alambre. Ujú. Bien, entonces, y ahora lo que tenemos que hacer es sustituir estas cosas en nuestra ecuación para calcular el campo. Ujú. Entonces ya tendríamos que E no es otra cosa más que 1/4 pi epsilon 0. Ujú. Vamos a escribir el dq, pero el dq, ¿qué es? Sería la lambda por dx prima. Ujú. El r menos r prima. Pues vamos a restar estas dos cosas. ¿Sí? Vamos a ver. Ujú. Vamos a ver. Entonces, tenemos que hacer el cálculo de r menos r prima, ¿sí? Que es lo que tenemos en el numerador y denominador. Entonces, en ese caso sería simplemente restar esto menos esto. O sea, sería la y en dirección j menos x' en dirección y. Ujú. O si lo quieres volver a reescribir, digamos, en orden, sería menos x en y por y en dirección j, ¿no? Ujú. Y también necesitamos calcular la magnitud de esta cosa, ¿no? R menos r' en magnitud, que es la magnitud de esto que está aquí. ¿Y eso qué sería? Hay que elevar los dos términos al cuadrado, ¿no? X' al cuadrado más y al cuadrado, y esto hay que sacarle raíz cuadrada, ¿no? Entonces, que es igual que elevar a la 1/2. Ujú. Lo cual, pues, no es tan misterioso si recordamos que a fin de cuentas lo que nosotros tenemos aquí es un triángulo, ¿no? Que tiene, que este cateto vale X y este otro cateto vale Y, entonces obviamente la magnitud de esto pues no es otra cosa más que el valor de la hipotenusa, que es la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, bueno, entonces todo esto es nomás porque tenemos que sustituir aquí. Entonces vamos a sustituir, vamos a escribirlo así. Voy a escribirlo así, y cuadrada más x prima al cuadrado, y esto lo vamos a elevar a la 1/2, pero como nosotros tenemos que tener esto al cubo, pues acabaría estando a la 3/2, ¿no? Y va a estar multiplicando por qué cosa, pues por lo que tengamos acá. Ujú. Que sería la y, bueno, vamos a escribirlo así, la x en dirección y, x' en dirección y más y ujú, en dirección j. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a tener. ¿Sí? Bien, esa sería la contribución de ese pequeño pedacito al campo en el punto P, ¿no? Ahora, queremos el campo total, o sea, el campo que produce todo el alambre desde el inicio hasta el final. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que esto realmente está compuesto por muchos pedacitos. Ujú. Y lo que tenemos que hacer es, pues básicamente sumar todos esos pedacitos, ¿no? En todas las contribuciones de todos los pedacitos del principio, desde el primero hasta el final, ¿sí? Bien, entonces esa suma de elementos muy pequeñitos, ¿cómo la vamos a expresar nosotros? Si queremos el campo total, que le vamos a llamar, vamos a ver, le vamos a llamar el E total. Pues hay que sumar, como les digo, todas las contribuciones, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo.
La suma de elementos muy pequeñitos es lo que conocemos como una integral, ¿no? Entonces aquí está. Básicamente es lo que tenemos que hacer, es una integral, que como les digo, es una suma de elementos muy pequeñitos. Y esas sumas pues ya están muy estudiadas, hay reglas para hacer esas sumas, ¿no? Ujú. Bien, entonces, si se fijan aquí, nosotros vamos a hacer dos integrales. Dos integrales porque, pues porque tenemos un vector, ¿no? Y un vector tiene dos componentes, entonces va a ser una integral para la componente horizontal y otra integral para la componente vertical. Y obviamente las dos componentes van a ser diferentes, porque esta contiene la x', ¿sí? Que es básicamente, o sea, todo lo tenemos en términos de esa variable, de la variable x'. Ujú. Es la única variable que tenemos. La y es una constante. Ujú. Entonces, la x la tenemos en este término, pero en el segundo no lo tenemos en el numerador, solamente en el denominador. Entonces, pues básicamente, como le digo, vamos a tener que resolver esas integrales, ¿no? ¿Sí? O sea, en otras palabras, el encontrar el campo total implica resolver las integrales en las dos direcciones. A una de ellas vamos a llamarle y en x, o sea, la componente en x de la integral. Si sacamos las constantes, ¿sí? Y sacamos las constantes, que en este caso, por ejemplo, va a ser la lambda, pues básicamente lo que nos va a quedar es esto, ¿no? X' de x' sobre, vamos a escribir esto, y cuadrada más x' al cuadrado, todo elevado a la 3 medios, y esa integral pues va a ser esta, ¿no? Sería la integral, la primera en dirección x, y la otra integral que vamos a llamarle y, ¿sí? Sería, vamos a ver, si se fijan, aquí va a quedar una y. Ujú. Entonces, esa y también la podemos sacar de la integral. Vamos a escribirlo así. eh, dx' sobre y cuadrada más x' al cuadrado a la 3 medios. Y aquí, bueno, vamos a sacar la y por acá, ¿no? ¿Sí? Que va a quedar fuera de la integral, ¿no? Bien, correcto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Ahora, obviamente le tenemos que decir de dónde a dónde tenemos que hacer la suma, ¿no? Y para eso, lo que debemos de considerar es que, vamos, no hemos escrito bien las dos integrales, ¿no? O sea, tenemos que decir de alguna manera de dónde estamos comenzando a hacer el cálculo y dónde vamos a terminar de hacer el cálculo. Ujú. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay cierta parte del alambre del lado izquierdo del origen y cierta parte del alambre del lado derecho. Ujú. Entonces, la parte izquierda, vamos a decir que tiene longitud L1 y la otra parte tiene longitud L2, ¿sí? Obviamente, L1 más L2, pues te va a dar la longitud total del alambre, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde estamos? Ah, bien, correcto. Entonces, eso tenemos que agregarlo aquí. Ujú. Los límites, en otras palabras, de la integral. Entonces, los límites de la integral va a ser desde L1 hasta L2, pero hay que decirle que está del lado izquierdo el L1. Y como está del lado izquierdo, pues hay que decirle que es desde menos L1 hasta L2, igual aquí. Va a ser desde menos L1 hasta L2. Entonces ya tenemos básicamente lo que tenemos que calcular, estas dos integrales, ¿no? Bien, y las dos integrales se calculan de una manera diferente. Bien, entonces,
pues rápido lo que voy a hacer es hacer los cálculos, a ver si me alcanza, hacer el cálculo de las dos integrales. En este caso, la integral uno, la integral x, la ix, eh, que va a ser la primera que calculemos, la ix. Ujú. Para eso, pues hay que escribirla de una manera un poquito más amable, ¿no? Y la forma de hacerlo es redefinir una variable. Y en este caso, esa variable siempre se hace en la parte más fea de la integral. La parte más fea de la integral siempre es el denominador. Además, hay que tomar en cuenta que este denominador esté elevado a una potencia fraccionaria, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es tratar de eliminar esa potencia fraccionaria. Y para eso, lo que tenemos que hacer es una definición de una nueva variable que sea igual a, pues, a todo lo que está en el denominador. Ujú. Todo lo que está dentro, en otras palabras, de la raíz. Y para que sea todavía más fácil, hay que escribirlo al cuadrado. Ujú. Esta nueva variable la definimos al cuadrado. ¿Para qué? Porque al momento de elevarlo a la 3 medios, el cuadrado con la potencia a la 1 medio, pues se va a ir y nos va a quedar una potencia entera. Ese es el truco, ¿no? Bien. Entonces, obviamente, cuando nosotros tenemos esto, debes de tomar en cuenta que arriba de la integral pues, tenemos el diferencial. Entonces, lo que hay que hacer es diferenciar ambos lados de la ecuación. Ujú. Entonces, al diferenciar ambos lados de la ecuación, pues tendríamos, fíjate, como es u al cuadrado, tendríamos dos veces u por du. Y del otro lado tendríamos la y, al diferenciar una constante, pues te va a dar cero. Cero, el diferencial de cualquier constante siempre es cero, y luego te va a quedar 2x prima por dx prima. Entonces, si se fijan, pues este 2 se elimina y te va a quedar esto, que es justamente lo que tenemos en el numerador, igual aquí. Entonces, en términos de esta nueva variable, la integral te va a quedar así. Si nosotros sustituimos lo que vale la dx prima, bueno, lo del que está en el numerador, te va a quedar u, perdón, u du. Y en el denominador, ¿qué es lo que te va a quedar? Simplemente te va a quedar u elevado al cubo. Ujú. Elevado al cubo, y obviamente esto va a ser desde una U1 hasta una U2. Ujú. Que bueno, eso ya lo vamos a definir dependiendo de los valores de estas cosas, ¿no? ¿Cuánto vale la... Ah, y entonces fíjate, que está en el... A ver, esto que está en el numerador, se te va con este 3 y te queda un 2. Entonces te queda una integral realmente sencilla, ¿no? Que vamos a reescribir de esta forma, u a la menos 2 de u, desde u1 hasta u2. ¿Y esta integral qué tiene como resultado? Pues va a tener como resultado, pues básicamente u a la 2 menos, a la 2 más uno, que va a ser u a la menos uno, dividido entre 2 menos uno, pues menos uno. O sea, en otras palabras, menos u a la menos uno, y esto hay que evaluarlo desde u1 hasta u2. Desde u1 hasta u2. O sea, en otras palabras, el resultado de esta integral en dirección x, pues no va a ser otra cosa más que la resta de, ya considerando los valores, va a ser u1, perdón, va a ser uno sobre u1 menos uno sobre u2. Ese es el resultado. Ujú. ¿Cuánto vale u1? Pues es lo que vale u para cuando la x vale L1. O sea, entonces lo que tenemos que hacer es sustituir aquí la x por L1. Ujú. O sea, en otras palabras, lo que tenemos que hacer es reescribir esto como uno sobre y cuadrado más L1 al cuadrado. Y esto, la raíz cuadrada, y el otro, el U2, pues va a ser cuando la X2 valga Y2, ¿no? Digo, L2. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir uno sobre Y cuadrada más L2 al cuadrado. Ujú. Ahí está. Este es el resultado de la primera integral. Ujú.
Y faltaría hacer la segunda integral. Bien, este, aquí el detalle nada más es que, ah, bien. Bueno, como les decía, aquí el único detallito es que pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, mañana seguimos con el cálculo, ¿no? Seguimos con el cálculo y el otro que les quiero mostrar también que sería para este, ujú, muy bien. Sí, porque ahorita ustedes tienen ustedes la otra clase, ¿no? Entonces déjame dejar de compartir. Ujú. Entonces mañana continuamos con la segunda parte de esto. Vemos algunos ejercicios que ya obtenemos con que podemos hacer con el resultado y vemos qué pasa cuando cuando hacemos el cálculo en un arco, ujú, en un arco cargado. Ujú. Y luego ya vamos a juntarlo todo, ujú, para tener diferentes tipos este, de configuraciones. Ujú. Bien, entonces, pues tendríamos, yo aquí le pararía por hoy.